Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Hola, mujer hermosa, ¿qué tal estás? Bienvenidísima una semanita más a este podcast de Nutre tu Fertilidad. Hoy queremos porque hoy tengo invitada a abrir un debate real sobre decisiones que a veces se venden como empoderamiento, pero que pueden esconder cierta presión social, miedo y sobre todo desconexión de nuestro propio cuerpo, como puede ser el temazo de la congelación de óvulos, por si acaso, la ovodonación como solución rápida y cómo cada una puede navegar esto desde la autonomía. Así que dicho esto, ahora vamos a profundizar un poquito más, decir claramente que aquí no venimos para nada a juzgar decisión de nadie, vamos a abrir una reflexión, vamos a debatir sobre estos temas y dar sobre todo también al final herramientas para que cada una de las que estéis escuchando podáis tomar vuestras propias decisiones desde la información y en paz total y absoluta. Y para ello cuento con una mega invitada por aquí, que es Vicky Artao. Bienvenida, Vicky, ilusión tenerte. Hola Carmen, encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. A ti, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, decirte brevemente que Vicky trabaja conmigo en el equipo de Nutre tu Fertilidad, pero yo quiero que sea ella la que se presente un poquito y sobre todo, Vicky, que nos cuentes cómo has llegado tú a hacer lo que estás haciendo, cómo te ha movido tanto el estar acompañando, al igual que yo también, ¿no? Y conmigo, a tantas mujeres con su proceso de fertilidad. Cuéntanos. Bueno, voy a intentar resumirlo un poco, ¿no? Porque es una historia muy larga, pero básicamente llegué aquí a través del camino de la búsqueda del bebé, de la maternidad, ¿no? Yo toda la vida tuve ese instinto maternal, siempre supe, ¿no? Que quería ser madre. Y bueno, fueron pasando los años y lo típico, ¿no? Que lo dejas un poco para el final, o eso pasa, está pasando en la sociedad actualmente, ¿no? Y por diferentes motivos, ¿no? Que yo antes no entendía y ahora después de mucho trabajo lo entiendo mucho mejor, pues siempre encontraba alguna traba, ¿no? Si no era el lugar, era el trabajo, si no era el trabajo, era la pareja, pero era como que nunca se daba ese momento perfecto, ¿no? Que yo buscaba inconscientemente para, bueno, pues para buscar el embarazo. Y así pasaron los años hasta que, pues un buen día, con mi pareja de entonces, decidimos, ¿no? Empezar a buscar. Y bueno, como un poco un culebrón, a los pocos meses me dijo que no quería, que creía que no quería ser padre, ¿no? Entonces esto fue como un jarro de agua fría y a partir de ahí es como que decidí bueno, que no iba a esperar más, que ya había pasado demasiado tiempo, estaba ahí el reloj biológico, ¿no? Y esa presión que creo que todas tenemos y sentimos, y decidí hacerlo como madre soltera. Entonces fue ahí, en ese proceso, donde encontré a Carmen y bueno, pues me apunté a su programa, ¿no? Nutre tu Fertilidad, lo cual fue pues un antes y un después en el camino y sobre todo esa tribu, ese sostén, el grupo de mujeres que nos conocimos ahí, fue como muy, muy importante en el proceso, ¿no? Para mí. Pero lo que saqué más de estar en este programa fue que yo como venía de vivirlo, digamos, quizás de otra manera, ¿no? Con mis trabas, pero no venía de intentos fallidos ni de llevar intentando muchos años. Y claro, yo veía al resto de mujeres y me recordaba un poco, siempre lo digo, ¿no? Como una zona cero después de una gran catástrofe. Ves como la gente viene como muy tocada a nivel emocional y hay como una desolación, ¿no? Y una tristeza. Y yo lo veía y decía, wow, ¿no? O sea, no tenía ni idea de hasta dónde, o sea, de que hubiera tantos problemas de fertilidad, ni de que la gente realmente estuviese sufriendo tanto, ¿no? Entonces a mí eso me impactó de una manera que nació en mí como esa misión de yo pensé, yo tengo que estar al otro lado, ¿no? Y
Y bueno, acabé el programa y casualmente, que las casualidades no existen, Carmen me ofreció formar parte de su programa, ¿no? Porque fue un poco visionaria y vio algo ahí. Y bueno, así ha sido el camino hasta ahora, de coach de fertilidad, y empecé un máster de fertilidad integrativa que estoy ahora mismo acabando, donde pues trabajé, ¿no? Muchas cosas a nivel personal, de creencias, del árbol y un largo etcétera, por acabar ya. Y entonces decidí que lo de madre soltera, quizás esa decisión no la estaba haciendo de una forma como con coherencia, ¿no? Sino que venía de creencias y de esa urgencia de tiene que ser ya, ¿no? Porque se me pasa el arroz y, bueno, a partir de los 40 ya sabemos la historia, ¿no? Que es imposible supuestamente quedarse embarazada de forma natural. Entonces, en ese punto estoy, en el que solté por completo el control y el si voy a ser madre o no y cuándo va a pasar y si va a pasar incluso. Y creo que la misión y el propósito de vida que he encontrado, ¿no? De ayudar a otras mujeres a también poder vivir el proceso de esta manera, ¿no? Desde la tranquilidad, la calma, con esa paz, ¿no? Y soltando un poco esa inmediatez y el querer todo para allá y al final cuando pones demasiada energía en algo se desequilibra la balanza, yo creo, ¿no? Y el universo parece que siempre va a tirar hacia el otro lado. Entonces, bueno, es así un poco como he llegado hasta aquí y como decía, la magnitud de mi propósito de vida es más grande que incluso el deseo de ser madre, ¿no? Lo cual ahora lo pienso y me parece increíble, pero es así. Así que bienvenido sea, ¿no? Todo el camino y todo lo que ha pasado. Wow, Vicky, me encanta. Has resumido tu historia súper bien y has llegado mucho. O sea, a mí me ha transmitido todo, absolutamente todo. Yo creo que a las demás que están escuchando, seguro que también. Y como bien has dicho, claro, a lo largo de tu experiencia, de todo este tiempo, ¿no? De este proceso, ya has adelantado algunas cosas que te han ido chocando, ¿no? Que te han ido chirriando. ¿Qué cosas dirías, si quieres ampliar un poquito más esta parte? Que has notado así como que te han chocado más y que te han hecho reflexionar y así podemos empezar un poco el debate por aquí. Sí, bueno, yo empezaría por la famosa hormona antimuleriana como oráculo de la fertilidad, ¿no? Porque parece que es un poco eso, es el oráculo que según, ¿no? Lo que salga en esa analítica, pues puedes o no puedes ser madre de forma natural o con tus propios óvulos, lo cual, si lo piensas fríamente, es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero en realidad es una realidad que sucede y, y tanto en clínicas como con otros profesionales, ¿no? Lo primero que se mira cuando hay problemas de fertilidad es la hormona antimuleriana y se te pregunta la edad realmente, ¿no? Son como los dos parámetros a los que se les da todo el peso o casi todo. Entonces, esa es una de las cosas que me llama mucho la atención y me chirría bastante, ¿no? Porque al final estamos sentenciando a una mujer por un valor que en sí, ¿no? Realmente no tiene esa importancia, porque al final necesitamos un óvulo de calidad, ¿no? El peso debería de estar en la calidad ovocitaria, no en la cantidad que te quedan, que obviamente cuanta más edad tengamos vamos a tener menos, eso es lo más normal del mundo, igual que tendremos más arrugas, ¿no? Forma parte de la biología, nos hacemos mayores, el tiempo no lo podemos parar y ya está, y eso Total. es así. Pero hay otras cosas, ¿no? Donde sí se debería de poner la atención y el foco y yo creo que no se pone, ¿no? Cuando has dicho lo de que no podemos frenar el tiempo, o sea, aquí se me viene lo que justamente de ahí también han inventado y sacado mucho, ¿no? Sobre todo provecho las clínicas de reproducción asistida. Y es como, vale, como habrá muchas mujeres, porque esto pasa, y hablamos de mujeres porque al final vamos a centrarnos un poco más en esta parte, aunque sea de dos, ¿vale? Que dejan pasar los años y como tú bien dices, ¿no? No podemos frenar el efecto del paso del tiempo, incluso ya no solamente biológico, sino de lo que lo aceleramos más todavía con ese envejecimiento precoz debido a los factores externos, ¿no? Que es este otro temazo del que hablaré en otro episodio. Pero ahí he encontrado como un filón, por decirlo de alguna manera, ¿no? De mujeres que por no tener, o que no tienen pareja, o que no quieren que se sientan con la presión del tiempo, es como solución, congela tus óvulos, ¿no?
Es como una solución ante esa presión del tiempo para que parece que de esa manera voy a sentirme más tranquila, ¿no? Porque, bueno, pues como puedo congelar mis óvulos, tengo la tranquilidad de que si en algún momento me apetece ser madre, pues están congelados. Pero aquí hay una cara visible y una cara invisible en este tema. Así que vamos a hablar un poquito sobre este tema, Vicky, Ujú, y a ver, cuando una mujer dice o piensa, ¿no? De por si acaso voy a hacer esto, ya que está esta herramienta o esta solución, ¿no? ujú. ¿Qué emociones hay ahí detrás? O sea, vamos a hablar un poco de lo que siente esa mujer, de por qué al final cae en esa trampa, entre comillas. Vamos a hablar un poco de valores, de ética. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, yo creo que se siente mucha presión, ¿no? Lo primero, porque te están diciendo, oye, congela tus óvulos ahora, que valen para algo, ¿no? Un poco dando a entender eso. Y así ya después te puedes olvidar y cuando quieras ser madre el día de mañana, pues tienes ahí tu oportunidad, ¿no? Pero yo creo que lo que se nos olvida es que esto no garantiza un embarazo. Y sí que es verdad que a veces la publicidad a mí me parece un poco engañosa, ¿no? Y es como que, en cierto modo te están diciendo que si haces eso después te puedes olvidar y tranquilizarte y seguir con tu vida. Y yo aquí veo, bueno, bastantes problemas, ¿no? Pero el primero es que si da igual que tengas 20 años, que 30, que 39. Sí, los óvulos em, son de una persona más joven, pero si tú no haces un trabajo previo, a lo mejor tu estilo de vida con esa edad no es bueno, o sales mucho, o bebes mucho, bueno, tienes un estilo de vida que no sea el más óptimo, esos óvulos no tienen por qué ser de tanta calidad simplemente porque sean de una persona joven, ¿no? Entonces yo lo de congelar óvulos me parece una buena herramienta siempre y cuando se haga el trabajo previo, ¿no? De mejorar realmente, ¿no? De optimizarlo todo antes de congelarlos. Pero claro, hay otras muchas cosas que no te cuentan, ¿no? Como puede ser el coste, porque es entre 300 y 500 euros al año, si no me equivoco, ¿no? El tener tus óvulos en una clínica congelados. Entonces te puedes imaginar si los tienes durante 10 años o hacer las cuentas de cuál es el coste económico también, ¿no? Que también es importante saberlo. Y pues a veces yo creo que se juega un poco con esa vulnerabilidad, ¿no? Y con ese deseo tan grande que todas las que hemos estado ahí sabemos lo que es. Y te venden algo que pues si te garantiza tener a tu bebé en tus brazos, cuando sea tú lo vas a hacer, ¿no? Pero implica al final un tratamiento también, ¿no? Una punción, medicación, o sea, no es una píldora mágica ni un camino fácil tampoco, ¿no? El congelar tus óvulos. Entonces, bueno, creo que es una opción que está bien como todo, pero que hay que hacerla, ¿no? Informada realmente, con toda la información, ¿no? No solo lo que interesa que se sepa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, mi opinión es prácticamente la misma que lo que acabas de contar tú. Y claro, aquí pasa, yo considero que aparte, dentro de ese trabajo previo que tú has comentado, ¿no? Que es importante hacer, que al final pensamos, trabajo previo, estilo de vida, ¿no? Cuidarme, ¿no? Porque ha puesto el ejemplo de, bueno, porque hay muchas mujeres jóvenes que sí, que a lo mejor están en ese momento de salir mucho, beber o fumar o no comer lo suficiente o no hacer deporte, pero yo le voy a dar mucha importancia a ese abordaje previo, no solamente a esa parte del estilo de vida que ya todos conocemos, pero que en muchos casos se ignora, ¿no? El tema emocional y el tema del patrón a nivel de creencias. Porque, claro, tú lo has dicho en algún momento, que lo has estado comentando, que vivimos una sociedad que nos presiona mucho, ¿no? Y que hay un patrón muy definido por parte de la mayoría en este caso, mujeres, de llego al mundo para en algún momento crear mi familia, casarme, tener hijos, tener mi casa y este patrón heredado hace mucho daño en este sentido, porque a lo mejor en realidad en el fondo de tu subconsciente, tú no vienes al mundo para esto, entre otras cosas, y te lo está presionando, te está creando la necesidad la sociedad en la que vivimos, porque para ser alguien en esta vida tengo que estar casada y tener hijos. Entonces, creo que es muy importante trabajar sobre este tema primero para que, mujer que estás escuchando al otro lado,
seas consciente y sepas de verdad si tú quieres ser madre o no quieres ser madre, porque yo pienso también que la mujer, como que desde el momento de que eres que es joven todavía, pongo el ejemplo de mi hermana, ¿no? Una de mis hermanas, una sí tiene hijos y lo tenía muy claro al principio, como yo, pero la otra tiene muy claro, con más de 30 años que tiene, pero desde hace ya unos cuantos años, no tenía ningún instinto maternal. Y tiene muy claro y lo sigue teniendo que no quiere ser madre. Pero luego conozco otros casos de mujeres que están en ese plano que he comentado antes, ¿no? Que es como, ay, es que no lo sé, es que no sé si quiero ser madre o no quiero ser madre. Pero, y tienen esa presión de esa duda de, ¿y si se me pasa el arroz? Pues por si acaso, aquí entra, ¿no? Voy a congelar óvulos. Entonces, yo considero que es muy importante ese abordaje de irnos detrás de las capas más profundas, ¿no? De lo emocional, de lo que tú has comentado al principio, que tú estás trabajando más y aprendiendo con ese máster de lo transgeneracional, para antes de empezar ese tratamiento, que como tú bien has dicho, al final es invasivo y que también es una inversión económica, lo tengas lo suficientemente claro de si realmente es por ese camino o no es por ese camino. Entonces, dicho esto, ¿qué información consideras tú, Vicky, que deberían de recibir las mujeres, aparte de lo que has comentado ya aclarando lo que yo he dicho, antes de tomar una decisión como esta y que casi nunca se cuenta? Que ya hemos adelantado cositas, ¿no? Pero, ¿qué le dirías tú a esas mujeres? Bueno, pues un poco el tomar, no tomar esa decisión desde la presión, ¿no? Social de tu alrededor, de tu familia, de tus amigos, porque al final, como dices tú, ¿no? Cuando decidimos a lo mejor desde, podemos estar repitiendo un patrón o podemos tener la presión de, pues mi hermana ya ha sido madre y yo no, yo también lo tengo que ser, porque si no soy un poco como el bicho raro de la familia, ¿no? Pero realmente a lo mejor ese deseo no existe como tal. Sí que es verdad que con el tiempo, ¿no? Podemos cambiar de opinión, que ahí es donde yo creo que está un poco el kit de la cuestión, ¿no? Es un poco de lo que también eh, se aprovechan, porque como no sabes, ¿no? Si en un futuro a lo mejor vas a cambiar de opinión, te da miedo que después no tener ninguna opción, pero es que en realidad eso no es así. O sea, porque tú no congeles tus óvulos no significa que el día de mañana tengas 37 años y quieras ser mamá y que sea imposible conseguirlo, porque yo creo que es un poco el mensaje que se da, ¿no? Ujú. Y realmente no es así. Que tú decides congelar óvulos porque realmente es algo que resuena contigo, que te da tranquilidad, porque tú lo sientes así, ¿no? No por lo que nadie te diga, pues me parece maravilloso, ¿no? Que exista y que la gente lo haga. Pero el no hacerlo desde ese lugar de, ostras, es que no me quiero encontrar dentro de 10 años queriendo ser madre y no poder. Porque, a ver, nosotros tenemos la capacidad, ¿no? En nuestro cuerpo de hacer ese trabajo. O sea, Claro. tenemos los Ujú. óvulos. Esto es pagarle a unos señores para que lo hagan por ti, ¿no? En cierto modo. Y al final ahí hay como se mezcla un poco los fines también de negocio y un poco de manipulación, ¿no? Bajo mi punto de vista. Ujú. Entonces, es como buscar incluso la ayuda si necesitas de psicológica o para poder decidir desde un lugar que sea genuino, ¿no? Y que venga de ti, de tu esencia, al final de tu intuición, porque en nuestro interior yo creo que tenemos todas las respuestas y sabemos exactamente lo que necesitamos en cada momento. Entonces, es conectar con Así es. eso y olvidarse de todo el ruido externo, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, aparte de prepararse, ¿no? Igual que te preparas para quedarte embarazada, ya sea de forma natural o asistida si tú lo necesitas, para una congelación de óvulos, ¿no? Es importante que también se diga que si tú al final decides congelar óvulos para ser madre en un momento, igualmente tú tienes que cuidar el entorno donde se va a dar esa creación de vida, porque ¿de qué sirve que tú congeles tus óvulos? O sea, vamos a poner el caso de que una mujer decide esto por intuición o incluso porque lo decide por lo que sea, ha llegado a tiempo a lo que nosotros estamos contando y ha dicho, vale, pues antes de empezar este tratamiento, voy a cuidarme para que esa calidad sea la mejor posible y que no me lleve sorpresas después cuando quiera utilizar mis óvulos, porque esto pasa así, muchísimo. O sea, yo me conozco un montón de historias de mujeres que cuando han ido a utilizar sus óvulos años después no les han servido ninguno de los que han estado manteniendo por 400 euros al año
durante varios años, ¿no? Y ya no es solamente el tema económico, ¿no? Que hace daño también aquí, sino es a nivel emocional, porque es que es como un jarro de agua fría, decir, ostras, ¿ahora nos sirve esto? A mí esto no me lo habían contado, o sea, no te pueden garantizar. Entonces, ya no es solamente eso, es que cuando tú llegas a ese punto, tienes que pensar que el hábitat, ¿no? El habitáculo donde se va a generar esa vida, se va a desarrollar, es importante cuidarlo, porque esto no lo encontramos también nosotras en el programa, ¿no? Cuando hay fallos de implantación o hay en algún momento del proceso de embarazo, pues hay un parón, porque el cuerpo de la mujer no está optimizado para crear vida. Entonces, no es solamente tener óvulos de calidad, sino aparte el espermatozoide, por supuesto, que este es otro tema importante, sino además tu cuerpo que esté optimizado. Entonces, igualmente, tanto antes como durante tu vida, tienes que cuidar ese templo, ¿vale? Tu templo y el que va a habitar el bebé que viene, ¿no? Tal cual, es que yo creo que eso debería de ser otra de las cosas que las mujeres tuviesen información, ¿no? No solo de la posibilidad de congelar óvulos, sino decir, ostras, tú a partir de ahora puedes hacer mucho, ¿no? Porque ese ambiente pues esté óptimo con el paso de los años, y haya menos estrés oxidativo y etcétera, etcétera, y tú tienes ese poder realmente, ¿no? Ujú. De mejorarlo y de mantenerlo en el tiempo mejor, no simplemente de dejar que la edad haga lo que tenga que hacer y yo pues Eso es. no puedo cambiar nada, porque es que eso realmente no es así, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces yo creo que debería de haber más información, ¿no? Y debería de divulgarse mucho más lo mucho que se puede hacer, que muchas mujeres desconocen por completo, para ni siquiera tener que llegar, ¿no? A congelar óvulos si decides que no resuena contigo, porque no es estrictamente necesario, ¿no? Sí, de hecho esa es nuestra labor, Vicky. Esa es nuestra labor, dar a conocer a cada vez más mujeres, sobre todo mujeres que son al final las que entran, ¿no? A la comunidad, lo importante que es esto. Y además de todo lo que hemos hablado, ¿no? De estilo de vida, de tema emocional, de tema creencia, también lo importante que es reconectar con nuestra esencia femenina, o sea, con nuestro ciclo. ¿Cuántas mujeres nos encontramos que están súper desconectadas, totalmente desconectadas de su ciclicidad, que no estaban conociendo su ciclo, que no estaban teniendo la información sobre qué pasa en cada momento del ciclo y que ya pensaban que haciéndose unas tiras de ovulación o que cuando les baja la regla ya era como, o teniendo un ciclo de 28 días, ya estaba todo bien, ¿no? O sea, qué importante también es esto para empezar. Antes de cualquier cosa, aparte de tener claro, ¿no? Si quieres ser madre o no quieres ser madre, ¿no? O por lo menos tener tu intuición ahí si despierta, o de recurrir a cualquier técnica avanzada de reproducción, reconecta primero con tu esencia femenina y con tu ciclicidad, porque eso también te va a dar mucha información. Vamos a conectar ahí totalmente con esa feminidad y te va a dar mucha, mucha información. Dicho esto, Vicky, si te parece bien, vamos a enlazarlo, porque bueno, hemos hablado de la congelación de óvulos, pero luego ocurre también que nos encontramos mucho y cada vez más, o sea, a mí me da miedo, me pone los vellos de punta, porque es como hasta dónde estamos llegando, ¿no? Con tantos avances y tanta ignorancia, porque al final es una mezcla de ambas cosas, que cuando una mujer que ha querido, o por lo que sea, se le ha pasado el tiempo, no se ha dado cuenta y de pronto quiere ser madre a los 40, 42, 43, 44, ¿vale? Vamos a poner un poco en ese, porque hay muchísimas mujeres que no llegan con esa edad y que directamente, ya nada más que con su edad, incluso a veces ni con una reserva ovárica, ninguna antimoleriana, como te has comentado al principio, ya se le está sentenciando de que sí o sí van a tener que ser madres con ovodonación, es decir, con un óvulo que ni siquiera es suyo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con este tema? ¿Vale? ¿Y qué está ocurriendo aquí? Vamos a debatir un poco sobre este tema, Vicky. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos llegando a este punto de que no pues ya ni siquiera voy a poder ser madre con mis propios óvulos? Sí, a mí este tema no creo que, pues igual que a ti, es una auténtica locura y que sea algo tan que pasa todo el tiempo, ¿no? Porque dices, no, voy a encontrar algún caso, dos, tres, no, es que le pasa a todas
las mujeres, ¿no? Y lo vemos a diario, ¿no? Con la gente que entra al programa, que vienen de, pues de escuchar sentencias tipo a partir de los 40 más o menos, a veces incluso de los 35, pero si tienen suerte se esperan a los 40, y ya es como, vale, 40, ovodonación, ¿no? Y no se contemplan ni se hacen preguntas de cómo es tu estilo de vida, ¿no? Ni de absolutamente nada. Se tiene solo en cuenta, ¿no? La antimuleriana y la edad, que es lo que hablábamos al principio. Y esto, bueno, yo considero que debería de estar prohibido, ¿no? Porque es que aunque tú vayas a reproducción asistida, yo creo que hay que hacerse varias preguntas. Lo primero sería preguntarnos por qué vamos a reproducción asistida, ¿no? Mm. Es una decisión nuestra porque, oye, si decides ese camino y es lo que tú realmente quieres y lo que a ti te resuena, volvemos a lo de siempre, entonces maravilloso, ¿no? Y te vamos a acompañar también a que vayas más preparada a ello. Pero ¿por qué, no? Lo estás haciendo? Porque a lo mejor alguien con una bata blanca te lo dice, ¿no? O porque realmente lo eliges. Porque estamos mucho en esa referencia externa, ¿no? Te acostumbras a poner como la responsabilidad en los demás. Entonces voy a ir allí, este médico va a hacer un milagro, él tiene la varita mágica y me va a dejar embarazada, ¿no? Y está un poco como romantizado, yo creo, el tema de las de Ujú. reproducción asistida. Y es como muy reduccionista, ¿no? Bajo mi punto de vista, es como que se romantiza un proceso que es muy duro y también es el peligro de pensar como que los óvulos, los espermatozoides y los úteros como si fuesen ingredientes, ¿no? Sin más, de una receta, como si estuviesen ahí en el aire, ¿no? Y no perteneciesen y detrás hay una persona, ¿no? Con sus historias, con sus emociones, con sus cuerpos, y parece como que se arranca, ¿no? Y te conviertes solo en eso, ¿no? Que suelen decir un útero con patas, pero al final ¿a quién le estás dando poder tú, no? Porque sí, en una clínica pueden verte como simplemente un útero con patas y no mirar nada más, pero luego tú puedes tener tu información, ¿no? Estar informada y empoderarte y entender que eso no es así, ¿no? Y mirar más opciones e ir más allá. Y el tema de la ovodonación, yo creo que es una decisión muy personal, ¿no? Y que implica también un duelo genético, por ejemplo. O sea, no es una cosa bajo mi punto de vista, que debería de decirse así a la ligera, ni de hacerse, pues eso, si haces caso, ¿no? a lo que dicen, entonces todas las mujeres a partir de los 40 estarían yéndose a una donación. Y seguramente un alto porcentaje lo hagan, ¿no? Y esto también lo vemos en el programa. Hay gente que entra porque a lo mejor algo les chirría y decide, bueno, voy a mirar si hay algo más, ¿no? Que pueda hacer. Bendito el día, ¿no? En el que tienen ese pensamiento y toman esa decisión. Y luego, pues por arte de magia, consiguen un embarazo natural, ¿no? Cuando les habían dicho que eso era, vamos, imposible. Entonces se dan unas sentencias, ¿no? Y se dicen unas cosas como si fuesen verdades absolutas que no lo son. Y a mí me parece muy injusto, sobre todo porque esas mujeres después tienen unas creencias, ¿no? Porque alguien se lo ha dicho, que lo ven como una autoridad, obviamente, y te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten y llega un momento en que tú crees que eso es verdad y que tú no tienes la Ujú. capacidad, ¿no? de crear vida con tus propios óvulos. Entonces a mí eso me parece peligroso, muy dañino, ¿no? Porque luego tenemos que estar el resto como cogiendo los pedacitos, ¿no? Y a lo mejor en vez de centrarme en mi trabajo y la casuística de esa persona, primero hay que deshacer un conflicto de diagnóstico, ¿no? Porque una persona, y bueno, yo no sé tú, pero yo estoy apuntando todas las frases que van diciendo, ¿no? Que dicen los médicos, porque algún día espero escribir un libro o hacer un capítulo, Carmen, donde podamos decir las cosas que estas mujeres escuchan a diario, porque puede parecer cómico, ¿no? Y a veces hay que verlo con sentido del humor, porque si no, directamente no sé qué es lo que haríamos, pero auténticas barbaridades, ¿no? Son las que se escuchan. Sí, de hecho, la sesión que tuvimos la semana pasada en el programa, que hablamos un poco de esta parte, es muy bonito cuando tras varias semanas de trabajo con ellas, pasan a reírse, ¿no? En vez de seguir como en la tristeza, porque es lo que tú has dicho, al final nosotras vamos recogiendo los cachitos para poder ayudarlas a recomponerse, porque aquí el problema gordo que hay en esto es que
primero, nada más que te están viendo por tu edad, ya empezamos por ahí, te están poniendo un muro delante, o sea, te están limitando totalmente tu capacidad de crear vida, como tú has dicho antes. Entonces, ya aquí viene el primer duelo. O sea, ya yo considero que es un duelo tras duelo, porque ya te han dicho eso. Ahora, te dan una solución, pero que conlleva otro duelo, porque ahora te están diciendo que no vas a poder ser madre con tus propios óvulos. Entonces, segundo duelo, voy a tener, además una pregunta, ¿no? Es como, ¿voy a tener que ser madre del óvulo de otra mujer? O sea, es un conflicto mental muy fuerte. Es como, yo lo pregunto mucho cuando me encuentro en entrevistas con mujeres así, y es como, ¿alguien te ha preguntado cómo te sientes tú cuando te han dicho que no vas a, que, o sea, que vas a tener que ser madre con un óvulo de otra persona? Porque, o sea, yo me sentiría como hecha una mierda, ¿no? Porque es como quiero ser madre y no voy a poder ser con mi propio material. Me cuesta mucho entenderlo, ¿no? Entonces, ese es otro duelo gordo que pasa. Entonces, van acumulando emociones, emociones negativas, duelos no transitados, y luego te encuentras, como tú bien dices, ¿no? Una mujer hecha a pedazos, que tenemos que recoger todos esos pedacitos y ayudarla a recomponerse. O sea, es que esto Sí, es y muy una cosa fuerte. que no dije, que me parece muy importante, ¿no? Que al final lo ofrecen como una solución como si eso sí o sí no va a funcionar, porque bueno, es un óvulo de una mujer joven y pues obviamente, ¿no? Vas a conseguir un embarazo y eso no es así, ¿no? Y cuánta gente va a una donación y no funciona. Y precisamente también porque es que si mm, hay algo en tu cuerpo, ¿no? Que no se ha trabajado y el ambiente no es el mejor, es que es igual que sea el óvulo de otra persona, ¿no? Lo puede rechazar perfectamente. Y es absurdo para mí pretender tener resultados distintos haciendo lo mismo, que al Ujú. final es un poco lo que aquí te están vendiendo. No vienes aquí, esto es la panacea, no te preocupes que se solucionan todos tus problemas con nosotros, pero realmente si no cambiamos lo que estamos haciendo, difícilmente va a suceder, ¿no? Porque al final en una clínica de fertilidad lo que hacen, ayudan es con la fecundación, pero es que hay otras muchas cosas, ¿no? Que entran en juego y que si no trabajas, pues el resultado puede que vuelva a ser el mismo y una y otra vez, un tratamiento una y otra vez, y eso al final lleva un desgaste emocional, económico y, bueno, a todos los niveles que es impresionante, ¿no? Y de eso no realmente no se habla. Sí, y bueno, y porque no hemos hablado tampoco dentro de esos duelos que yo estaba comentando, el duelo también por parte de la pareja, si en ese caso hay, ¿no? Porque ese hombre, en este caso, vamos a poner pues como la pareja más común, ¿no? Hombre-mujer, que tiene que aceptar e integrar que va a ser padre de un óvulo que no es el de su mujer. O sea, ya no solamente la carga emocional de ella, sino también la de él. Que aquí hay muchas cositas a tener en cuenta. Entonces, yo pienso, claro, la donación no es algo ni bueno ni malo, o sea, no hay que tacharlo de que sea bueno ni malo, sino que se recomiende de una manera sensata y en coherencia. Es decir, y que la mujer tenga la información, ¿vale? Que yo espero que todo lo que estemos contando sirva para despertar muchas cabezas por ahí, para que tú misma te pares a pensar y digas, bueno, ¿realmente es para mí la ovodonación? ¿O puedo hacer otra cosa? ¿No? Y una vez que yo tenga la información, hablarlo con personas que de verdad me estén dando un criterio coherente para yo tomar una decisión final. Porque obviamente que es una herramienta valiosa para ciertos casos, pero casos muy puntuales, no para tantos casos a los que se le está recomendando. ¿Cuántos casos hemos tenido en el programa que le han sentenciado que solamente van a poder ser madre por donación y que al final se han quedado embarazadas de forma natural? Pues hace poco hemos tenido uno, otro, ¿no? O Tal sea, cual. nos pasa muy a menudo. Y de eso no se habla. Y yo también creo que se recomienda, lo que pasa es que se recomienda demasiado rápido, ¿no? Y de forma muy generalizada. Yo creo que ahí está el problema. Pero sobre todo, que no se suele plantear, por ejemplo, una donación de esperma. No, eso no se suele ver como una alternativa. Entonces, ¿por qué siempre es una donación, no? Esto también es una pregunta que sería otro melón, pero para dejar ahí en el aire y que la gente también reflexione sobre ello, ¿no? Reflexiones. Ujú. Sí, y dicho todo esto, porque claro, ya hemos tocado un poco, le hemos dado mucha caña a la clínica de reproducción asistida con todo esto que estamos hablando, pero que quede claro que yo ni tú, creo, Vicky, no estamos en contra de este tipo de técnicas, sino que estamos a favor de que se hagan buen uso de ellas,
y que se dé la información previa que toda pareja, mujer, hombre, tiene que saber antes de decidir qué hacer con su fertilidad o con ese proceso de búsqueda de embarazos, ¿no? Em, pero qué tipo de, hablando del tema de clínica de reproducción asistida, qué tipo de mensajes se suelen ver que son peligrosos, ¿no? Para que la gente lo tenga claro, que no estén escuchando, que debería de ser algo cuestionable, ¿no? Es como, si estás viendo que te están prometiendo esto, aunque ya hemos adelantado algunas cosas, te tiene que chirriar. Entonces, espérate, párate a pensar, ¿no? ¿Cuáles pueden ser ese tipo de mensajes? Bueno, a mí se me viene a la cabeza uno que se suele poner como en publicidad mucho, que es el de tú decides si parar el reloj biológico, ¿no? Y a mí es una frase que me chirría bastante. O lo típico del rejuvenecimiento ovárico. Al final se utilizan de una forma, yo creo que es como publicidad engañosa, ¿no? Porque todo es Ujú, también muchas veces la interpretación que hagas, pero em, en cierto modo te está dando a entender que tú puedes parar, ¿no? Tu reloj biológico. Y hasta donde yo sé, eso no es posible, ¿no? En ninguna clínica ni en ningún sitio que yo sepa. Estamos ahora en el 14 de noviembre del 2025, creo que todavía no es posible, pero bueno, si lo fuese, que nos lo cuenten, ¿no? Entonces es ese tipo de frases, ¿no? Que además suelen tener esa connotación también un poco emocional y, y a la gente ¿sabes? Le tocan, ¿no? En su vulnerabilidad. Entonces, sí. em, es peligroso, ¿no? El decir ciertos mensajes de esa manera porque tienes que, o sea, o lo que estás diciendo es 100% verdadero o si no, pues yo creo que no debería no debería ni de decirse realmente, ¿no? Sí, Y buscar otras sí. estrategias de marketing que también las hay, o sea, no hace falta inventarse nada, ya está todo Y más inventado. respetuosas y asertivas, sobre todo. De hecho, hay otra que también yo he visto mucho, que es que si no te quedas embarazada te devolvemos el dinero. O sea, como si el Sí. embarazo fuese una cuestión económica y nada más. Entonces, como te da como esa cierta tranquilidad, ¿vale? Porque te intentan como controlar con el miedo, que ahora vamos a hablar un poquito de este tema, que parece que es que hay que decirlo, y es como no pasa nada, porque si no te quedas embarazada, pero y todo lo que esa mujer y esa pareja está viviendo durante el proceso, eh, que lo que tú has dicho antes, ¿no? Ese arrastre de emociones, independientemente de la inversión económica. O sea, es que ahí se hace mucho daño también con este tipo de mensajes. Y comentaba lo de que es importante hablar del miedo, porque al final el miedo es lo que es la mejor manera, o sea, no la mejor manera, sino la manera que más se suele utilizar, por desgracia, para controlar a las personas. Y es muy feo, o sea, es muy feo desde el miedo, ¿no? Desde se te pasa el arroz, esto no lo dicen las clínicas, creo, pero vamos, no me extrañaría tampoco, pero sí que mucha gente te lo puede decir por la calle, porque te pregunta, oye, No ¿qué lo tal? ponen, pero lo dicen. Claro, es como, oye, ¿qué tal? Ay, tú con tu edad todavía no, se te va a pasar el arroz, ¿no? Ese tipo de comentario. Entonces, es una manera también de meter miedo, en este caso de forma inconsciente, ¿vale? Pero se Sí, juega sí. mucho con el miedo Yo me para... estoy acordando de una chica que del programa, no sé, de la comunidad, no sé si te acuerdas, hace unos meses, que comentó que fue a hacer una estimulación y que no consiguió ningún óvulo y que el médico le dijo, ¿no? Que ni puesta de crack habría salido mejor. Y son de esas frases, ¿no? Que dices, ¿en serio es posible que alguien te haya dicho esto? Y yo me lo creo, ¿no? Porque obviamente confío en lo que están diciendo las mujeres, pero si lo piensas fríamente, parece increíble el pensar que algo así esté sucediendo, ¿no? Y que haya gente que diga ciertas cosas, porque tú puedes hablar de estadísticas, tú puedes hablar de tu parte que has estudiado como médico, de muchas cosas que saben que yo no sé, ¿no? Pero de ahí a que le metas tu juicio y tu opinión y que encima hagas comentarios tan dañinos y desagradables, yo creo que ahí es cruzar la línea que no se debería de cruzar, ni en esta área ni en ninguna, ¿eh? No solo en fertilidad, o sea, es cruzar la línea para mí, del faltarle al respeto a una persona, ¿no? Y no creo que sea necesario. Sí.
totalmente. O sea, aquí podríamos estar también un buen rato hablando de todas esas cosas que esas mujeres han recibido, de ese tipo de mensajes, ¿no? De te pido rotundamente, ¿no? Que adelgaces antes de venir a la estimulación. Ese tipo de frases tan horripilantes que hemos recibido y que no, como tú dices, no se debería ni de decir por parte de nadie, ni de un profesional menos todavía, ¿no? Ujú. Es Mm, para ir cerrando un poquito, Vicky, me gustaría que, porque claro, es como que hemos dicho ya cositas, pero de qué tener en cuenta antes de tomar una decisión, ¿no? De qué hacer, si congelar óvulos, si al final necesita donación o no. Em, ¿Qué le dirías tú a esa mujer que a día de hoy ahora mismo está pensando en congelar óvulos o a esa mujer que a lo mejor tiene que recurrir a donación porque se lo han recomendado? ¿Qué pasos, por ejemplo, tres, ¿vale? Debería dar antes de mover ficha de tomar una decisión definitiva. Yo creo que el primero es el pararse, ¿no? Y reflexionar sobre lo que realmente queremos, ¿no? Y a partir de, porque muchas veces en este proceso andas un poco como un pollo sin cabeza, ¿no? Y lo quieres todo para ayer y te meten esa prisa y esa urgencia, ya no te da tiempo ni a pensar, tú realmente, ¿no? Acabas metida a lo mejor en un proceso y no sabes ni cómo ni cuándo lo decidiste porque es que cuando te das cuenta estás ahí, ¿no? Y es comprensible porque al final son unos procesos muy largos y muy duros y puedo entender, ¿no? Porque la gente acaba en ciertas situaciones sin saber cómo han llegado hasta ahí. Entonces, lo primero yo creo que es el volver a conectarte contigo, ¿no? Y con esa esencia y desde ahí reflexionar qué es lo que tú, ¿no? Lo que tu alma, lo que tú, tu pareja si la tienes, lo que vosotros queréis. El siguiente paso para mí es la información, que además vivimos en la era de la información, ¿no? Pero el realmente informarse, ¿no? En cada paso de todas las cosas que tú puedes hacer y que están en tus manos. Hay otras que obviamente no están en nuestras manos, ¿no? Y ahí decidir mmm, desde la calma, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te resuena más hacer? Y yo creo que lo que pasa mucho en este proceso es que la mayoría de la gente no sabían ni que podían cambiar algo o tenían la idea de que su estilo de vida y todo era perfecto y luego entran al programa y dicen, ostras, había muchísimas cosas, ¿no? De las que no tenían ni idea. Entonces yo creo que es como llegar a esa información. Habrá gente que la tenga y decida no seguir por ahí, lo cual es perfecto, pero cuánta gente, ¿no? Encuentra esa información y acaban cambiando por completo su vida, porque ya el embarazo, sí, es el objetivo, pero para mí es como un daño colateral, ¿no? Al final es tu salud, es el cambiar tus hábitos de vida para siempre. Esto no es ni una dieta ni una cosa para seguir 2 meses y parar, esto es un estilo de vida, esto es el volver a conectarte contigo, como decías tú, el conocer tu ciclo, ¿no? Algo como el ciclo menstrual, que no te enseñan, porque al final yo creo que te enseñan el cómo no quedarte embarazada, ¿no? Todos los métodos anticonceptivos, así nos pasamos la vida las mujeres en muchos casos, y luego llega el momento de quiero ser madre y ostras, y no tienes ni idea de nada, ¿no? Ni siquiera entiendes las fases de tu ciclo, lo cual a mí me parece esencial porque te da una información que es muy, muy valiosa, ¿no? Y sobre todo, en el camino que él escojas, sea el que sea, porque todo está bien, que lo hagas acompañada, ¿no? De alguien pues que te acompañe sin juicio, ¿no? En este camino, que dirijas tu energía y tu foco a lo que realmente marca la diferencia, ¿no? Y, y buscar, ¿no? Alguien que te ayude a indagar, que haga un poco de inspectora, a ver de todo lo que puedo ver aquí, qué es lo más primordial, ¿no? Y qué es lo que podemos trabajar y lo que te puede estar bloqueando. Muchas veces está en la fisiología, pero otras muchas veces es a nivel más mental el bloqueo, ¿no? Incluso del transgeneracional. Entonces es importante el encontrar a alguien que lo pueda abordar todo, ¿no? Al final yo creo que es una cosa muy multidisciplinar y no lo va a hacer todo una única persona, pero siempre se puede derivar, ¿no? Y así entre unos y otros poder dar, ¿no? Con el problema y creo que el camino, ¿no? Vivido de esa manera y con gente que te acompañe y desde la calma y soltando un poco el control, ¿no? Y confiando en que llegará cuando tiene que llegar,
ya es la mitad del camino hecho y sobre todo cuando la gente te escucha, ¿no? Cuando la gente te escucha y escucha tu historia, la mitad de la terapia para mí está hecha, porque tú también lo sabes, Carmen, mucha gente que entra al programa no los han escuchado en 7 años de búsqueda, nunca nadie se ha parado a escucharles, ¿no? De decir, a ver, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué Ujú. estás aquí? Realmente no se hace, ¿no? Entonces, el simple hecho de escuchar a alguien, o sea, es que se sienten como livianos después, ¿no? Es como, buf, ya me he sacado un peso de encima que parece que ya puedo caminar un poco mejor. Y solo escuchar a alguien, ¿no? No hace falta mucho más. Entonces yo creo que son estas pequeñas cosas, ¿no? Y el estar en calma, porque al final, desde ese estrés y ese modo de supervivencia en el que estamos muchas veces, la vida no puede llegar, ¿no? Porque no es una prioridad para el cuerpo, como ya sabemos. Totalmente. Ese mensaje espero que cale en muchas de las que están escuchando. La clave, porque es súper clave todo lo que has dicho. Y bueno, en definitiva, al final la fertilidad no es nada absoluto, ni blanco ni negro, ni ninguna decisión mejor que otra. Al final lo importante es que la decisión sea la tuya y como tú bien has dicho, Vicky, desde la calma, desde la información y desde la propia conexión con el cuerpo. Dicho esto, voy a recordar una cosita antes de que nos vayamos y de darte las gracias también y a todas las que nos están escuchando. Y es que, bueno, recordar que para profundizar muchísimo más sobre todo esto, pues está el programa Nutre tu Fertilidad, que abrimos plazas 2 veces al año, que, bueno, abriremos dentro de no mucho, así que puedes entrar en la lista prioritaria, que dejaremos el enlace por aquí abajo para que puedas unirte. Pero mientras tanto, bueno, pues se ha creado otro cursito nuevo, que es, yo digo, como una previa, que todas las que entréis en Nutre tu Fertilidad deberíais de hacer antes, que precisamente está muy relacionado con esto que hemos estado hablando, ¿no? Con esa reconexión, con ese volver a la calma, con ese manejar todo esto desde la tranquilidad, desde la paz, recuperar esa paz, ¿no? Mental y empezar a hacer ese trabajo desde ahí para que luego todo lo que vayas integrando, que ya sea más acorde a ti específico, entre, ¿no? Penetre de una manera más profunda y que lo puedas vivir de una manera mucho más respetuosa y efectiva para poder lograr ese embarazo, si es que al final tiene que serlo. Así que dicho esto, dejamos por aquí abajo del episodio la información para que podáis tener acceso a todo esto. También que, bueno, recordar que estoy en Instagram para que podáis seguir, @Carmen_Nutre tu Fertilidad. Y dentro pues también tenéis el canal de difusión, Despierta tu Fertilidad, donde vamos también contando con sí cositas que no ponemos o no contamos quizá en otros sitios. Así que bueno, Vicky, muchísimas gracias por tu compañía, por tu aportación, por todo lo que nos nutres aquí y en el programa. Y haremos un episodio pronto de otras cositas que muchos melones aquí que abrir, ¿eh? Gracias a ti, Carmen, un placer estar aquí y nada, a todas que no olvidemos, no nos olvidemos nunca de que somos creadoras de vida y para adelante. Muy bien. Muchas gracias, Vicky. Un besito. Y Mucho un amor a besito. todas. Chao, chao. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @Carmen_Nutre tu Fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo.